somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos tomadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Zoom Cubano. Como siempre, vamos a estar comenzando con un editorial del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, que en este caso está a cargo de Yeris Curbelo Aguilera, de la Alianza Democrática Oriental. Hola Yeris, bienvenido, adelante. Mi nombre es Yeris Curbelo Aguilera. Resido en el municipio Caimanera de la provincia de Guantánamo, Cuba. Soy portavoz del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. En este momento les voy a leer un comunicado donde serán tratados 4 puntos: la represión, Cuba, Ucrania y la paz. Vladimir Putin ha hecho saltar por los aires los acuerdos de Budapest y de Minsk, que contemplaban el compromiso de la independencia política e integridad territorial de Ucrania, así como la prohibición, entre otras, de las operaciones ofensivas en su territorio. Ha dinamitado también el cuarteto de Normandía, formado por Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, que intentaba darle un espacio permanente a la diplomacia para resolver los conflictos. El despliegue de tropas en Ucrania es la constatación del escaso o nulo valor que Vladimir Putin concede a estos acuerdos. Es una ofensa, o más bien una burla abierta a los valores y compromisos democráticos y de respeto al orden internacional en el que, sobre todo, Rusia, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debería actuar con absoluta responsabilidad. Esta decisión de la Federación Rusa constituye una violación a la soberanía de Ucrania y una violación de su integridad que, en palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es además incompatible con los principios de la Carta de Naciones Unidas. A medida que aumentan las tensiones con Ucrania, el gobierno cubano, en medio de esta escalada, ha anunciado que profundizará sus lazos con Rusia. Esta complicidad supone una provocación y una amenaza a la paz global. Así lo hemos comprobado tras el silencio de las autoridades cubanas ante la invasión a Ucrania. Ameritaba que nuestro país se expresara, al igual que tantos otros países de la región, de forma contundente en contra de este avasallamiento de la soberanía nacional de Ucrania. Pero es que los regímenes autoritarios de Rusia y Cuba se parecen. Se parecen en la forma en que criminalizan los derechos, detienen a opositores, torturan y pisotean a los disidentes. El pasado sábado, Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación e integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido alrededor del mediodía en la terminal de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, cuando regresaba a la casa del líder sindicalista Iván Hernández Carrillo, también integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Fue trasladado para la unidad del Departamento Técnico de Investigación del Pueblo Grifo en la ciudad de Cienfuegos, interrogado por la policía política. Le decomisaron $290 estadounidenses. Luego fue multado a 500 pesos por la supuesta violación de un cordón policial y amenazado de supuesto mercenarismo por recibir dinero de una potencia extranjera
para subvertir el orden interno. Según Lespetaro, de la Nuez Ramírez negó todas las acusaciones. Sometido a chantaje, de la Nuez Ramírez se negó a entregar la mitad del dinero como condición para poder seguir visitando a Hernández Carrillo, siempre que no repartiera supuestamente el dinero entre los sindicalistas independientes en su territorio. Fue liberado sobre las 4 de la tarde del domingo 20 de febrero bajo el anuncio de que serían encarcelados muy pronto todos los que reciben dinero para hacer contrarrevolución, al igual que los que reciben recargas de teléfono. Estas amenazas se completaron con 3 mensajes: la represión al duro y sin guantes contra la sociedad civil, que todos los encarcelados por las jornadas de julio cumplirían sus condenas sin importar la edad, con la represión hacia los familiares que se sumaran a las demandas cívicas de liberación, que no habrá amnistía para ningún preso y que se suspendería la moratoria de la pena de muerte. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba espera que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, tome nota de este nivel de represión contra el disenso. La comunidad prodemocrática, los familiares de presos y presas y la mayoría de la ciudadanía cubana deben unirse frente a la vuelta de tuerca de una estrecha minoría atrincherada en el poder por su profunda y creciente ilegitimidad. Lo sucedido a De la Nuez, como a otros activistas en Cuba, y los hechos actuales en Ucrania no hacen más que demostrar que la minoría gubernamental que abusa de su posición de poder ya perdió todo tipo de autoridad en Rusia y en Cuba, y solo pueden apelar a la fuerza. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está del lado de los pueblos, de los cubanos y los ucranianos, que hoy con gran hidalguía hacen frente a la insoportable tiranía de Cuba, Rusia, respectivamente. Yeris Curbelo, muchas gracias por haber tratado este tema, o estos dos temas que nos tienen preocupados, ¿no? Y que parecen no relacionarse, pero que al mismo tiempo, bueno, como tú lo has planteado en el editorial, está claramente relacionado. Rusia, Ucrania, la paz y la violación a los derechos humanos en Cuba, y el acoso a los activistas independientes en Cuba, en este caso en la persona de la Nuez, miembro de nuestro consejo, pero que es un caso en muchos. Y precisamente hablando de la represión y hablando de la violación a los derechos, hoy tenemos un programa muy relacionado con este tema. Tenemos un programa muy centrado en la legislación, en la Constitución Nacional, en el Código Penal, en los decretos ley. Y para eso tenemos varios invitados. Pueden ver aquí, bueno, tengo aquí a mi lado virtual, digamos, a Marlene Azor. Marlene es cubana, ella está en el exilio y es, además de una gran amiga, es socióloga, periodista, es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, y durante 17 años, cuando la dejaron, fue profesora de la Universidad de La Habana. Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hernán. ¿Qué tal? Contenta de estar aquí contigo. Lo mismo digo. Bueno, y además de Marlene vamos a estar teniendo algunos testimonios, en este caso grabados, de Amado Calixto Gamalame, que es de la Asociación Jurídica de Cuba, y seguramente más adelante se sumará Ernesto Gutiérrez Tamayo, también un asesor de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba.
Como se habrán dado cuenta, hoy todavía no lo tenemos a Pedro Acosta ni a Julio Aliaga, están con problemas de conexión, algo a lo que nuestros oyentes ya están acostumbrados, ¿no? Ya saben y ya están muy informados de que lamentablemente en Cuba, cuando no se corta la luz, te cae la conexión, o la conexión tiene una calidad tan mala que no logran ingresar, ni que hablar de los costos, ¿no? Así que, bueno, espero que se puedan ir sumando a lo largo del programa. Y me gustaría comenzar con una pregunta que Pedro le hizo a Amado Calixto Gamalame, vinculada precisamente a la Constitución Nacional, a cómo se conjuga la Constitución con los diferentes decretos leyes y los diferentes códigos y leyes que va discutiendo, que va aprobando, que va presentando la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y bueno, nada, sin más, entonces voy a compartirles el testimonio de Amado Calixto. Sí, Pedro, fíjate, te puedo responder que en Cuba se promulgó la Constitución de la República de Cuba que dejó claro una serie de derechos que tienen las personas. Si te fijas, a partir del artículo 40 al 56, esencialmente, aquí aparecen una serie de garantías esenciales que cuando la lees tienen un alcance muy, pudiéramos decir, acorde a los lineamientos o a los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de las personas. Pero esta ley debió haber sido modificada por el Código Penal. Y en el Código Penal nuevo, es decir, para poner como una ley en desarrollo de la Constitución, debían aparecer estas garantías a tono con la Constitución. Pero, sin embargo, como tú bien dices, el decreto 349, el 360, muchos decretos que se han publicado, como el 302 de inmigración, que recientemente se está aplicando con relación a una cubana que no le están permitiendo entrar. Lo que te quería poner en contexto es que se hace una aplicación selectiva de la ley. Y especialmente esta aplicación se hace con las personas que tienen voces diferentes, que son disidentes políticos o disidentes en sentido general, porque no están acorde con las cuestiones, los designios del gobierno que está en el poder. Entonces, realmente hay un estado de cosas que hace que tengamos que afirmar que hay una aplicación de la ley que va directamente en contra de los ciudadanos y en contra de la propia Constitución que se acaba de aprobar en el año 2019. En esta Constitución también refleja, es decir, desde el punto de vista de su formulación, los deseos y las situaciones que se le han exigido al gobierno cubano desde el punto de vista de los organismos internacionales, etcétera. Pero a lo interior se utilizan estos decretos y estas situaciones para reprimir directamente y de alguna manera ahora con la promulgación del nuevo Código Penal que está a punto de salir en el mes de abril, pues entonces lejos
de que aparezca un respaldo a lo que dice la Constitución, parece ser, por lo que se ha podido leer y las cosas que ya se sabe que van a aprobarse, están realmente en contra más bien de los ciudadanos. Como bien ha dicho el abogado Amado Calisto, un especialista en el tema, pues evidentemente hay muchas contradicciones en estas nuevas leyes que está planteando el gobierno, en esta constitución recién, y lo pongo entre comillas, aprobada por la población cubana. Y quiero que nos ayude a entender mejor lo que está sucediendo dentro del cuerpo legal de la Constitución cubana a la doctora Marlene Azor. Por supuesto, supongo que aprenderé muchísimo con ella. Claro, porque precisamente, y quizás para contar un poco a nuestro público que por ahí no conoce el proceso legislativo, Marlene, no sé si quieres contarnos, primero, digamos, contarle a la audiencia cómo fue el proceso de promulgación de la nueva Constitución, ¿no? Porque fue un proceso largo que por momentos, y tú me corriges, pero por momentos dio cierta esperanza o cierta sensación de que podía haber alguna incorporación de algún concepto, ¿no? Que estuviera vinculado a los derechos humanos. Sí, Hernán, cómo no. El proceso comenzó porque una comisión designada por el Partido Comunista propuso, es decir, estudió la manera de hacer un anteproyecto de constitución. El partido recibió ese proyecto totalmente ajeno a la opinión pública, creada por esa comisión que él mismo creó, una comisión ad hoc, y inmediatamente la engavetó. Eso pasó en el 2014. En el 2018, el partido saca de la gaveta ese anteproyecto de constitución y entonces dice que lo va a someter a consulta popular y a referendo. ¿Cómo es la consulta popular en Cuba? La consulta popular en Cuba, por ley, que apareció en la ley electoral del 2019, no es vinculante, de manera tal que los funcionarios que reciben todas las demandas de la ciudadanía para corregir la ley no tienen por qué publicar qué es lo que se ha planteado, qué cantidad de personas han planteado esa demanda y mucho menos responder cuáles se aplican, cuáles no se van a tomar en cuenta y por qué. Es decir, que la propia consulta popular para un referendo en Cuba no tiene ninguna garantía de recoger la participación ciudadana. Entonces, asimismo ocurrió con la Constitución y a pesar de que se planteó por la ciudadanía en distintos foros, obreros, estudiantiles, barriales, se planteó, por ejemplo, la eliminación del Partido Comunista en el sentido de esa función nacional por encima de todos los demás, de todas las demás instituciones del Estado. Se pidió que se eliminara ese rol del partido, se pidió un tribunal de garantías constitucionales, se pidió también una Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, varias demandas que sí salieron de la ciudadanía y que no fueron escuchadas porque la consulta popular en Cuba está legislada en la ley electoral como que no es vinculante. Entonces es como dejan hablar a la ciudadanía pero no la tienen en cuenta. Por lo tanto, el referendo se lleva a cabo en febrero del 2019 y entonces hay otro problema y es que el conteo de votos del referendo se hace a puertas cerradas y al margen de la opinión pública. Es decir, no hay ninguna ONG independiente al Partido Comunista de Cuba que pueda controlar
efectivamente los votos, de manera tal que las cifras oficiales en las cuales hay un alto por ciento de 80 y pico por ciento de ciudadanos que habrían votado sí a esa constitución, pues no son fiables, porque nunca tuvo un control de la opinión pública, sino que fueron cifras fabricadas a puertas cerradas. Por lo tanto, esas cifras del referéndum no pueden ser legitimadas como que esa es la opinión de la ciudadanía cubana. Pero entonces encontramos un texto que efectivamente, como decía Amado antes, abrió una expectativa de esperanza porque ciertos derechos aparecían, los derechos fundamentales aparecían en la Constitución y había una esperanza de que, por ejemplo, el debido proceso fuera respetado, que efectivamente la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de asociación fuera respetado, el derecho a la información pública, etcétera. Una serie de realmente de derechos civiles que abrieron una expectativa de esperanza. Sin embargo, los acontecimientos posteriores, como el estallido social y luego el estallido social del 11 de julio del 2021 y luego la convocatoria a una marcha cívica por una ONG independiente cubana de jóvenes, Archipiélago, convocó a una marcha pacífica cívica y pidió permiso a las autoridades para esa manifestación. Sin embargo, la respuesta de la dictadura fue que era una marcha ilegítima y para fundamentarlo volvió a la Constitución. Y ahí se demostró que efectivamente la Constitución en sí misma, con estas contradicciones entre artículos y artículos, efectivamente con la existencia de un artículo 5 que privilegia la decisión del partido por encima de las leyes, con un artículo 4 que privilegia que es irrevocable el socialismo y que quien atente va a ser juzgado y además le da la posibilidad a la sociedad para que por la fuerza lo ataque, del que discrepe del socialismo cubano, pues entonces ahí nos damos cuenta que lo que habíamos detectado desde el principio, que es que se abrían derechos, esos derechos son condenados dentro de la propia Constitución. Entonces, no se puede ejercer esos derechos que da la Constitución porque hay otros artículos iniciales de la Constitución que lo anulan. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque esta es la aplicación de la ley en Cuba. ¿Y qué significa esa aplicación de la ley? Significa que los que interpretan la aplicación de la ley deciden de manera arbitraria y discrecional cómo es que se va a interpretar la ley. Entonces, frente a esta incertidumbre arbitraria y discrecional de las autoridades, se puso en evidencia en la convocatoria de la marcha del 15 de noviembre del año pasado. Por eso la dictadura dijo, no pueden manifestarse, la manifestación es ilícita. Bueno, pero ¿por qué es ilícita si es un derecho que está en la Constitución? Ah, no, porque nosotros la autoridad del país, la autoridad jurídica del país, entiende que una marcha cívica quiere cambiar el régimen político. Y como nosotros lo entendemos así, pues la convocatoria de la marcha es ilícita, es decir, es un delito. Sí. Entonces ahí ves cómo desde la Constitución se producen problemas de contradicción entre un capítulo y otro, y quien decide esa contradicción son las autoridades judiciales.
Y de desde hecho el vamos... Tribunal Supremo de la República hasta el último tribunal municipal. Claro, y de hecho es uno de los puntos que planteaba Amado y que vamos a seguir conversando porque obviamente es donde está la clave de todo, ¿no? O sea, la ley, finalmente, la Constitución, las leyes y los decretos son letra, son negro sobre blanco, digamos, pero la cosa está en cómo se aplica, ¿no? De hecho, yo siempre me refiero al tema de la pena de muerte en Cuba, que es un tema de mucha crítica por parte de los organismos de derechos humanos de todo el mundo. Entonces, muchas veces los defensores del régimen dicen, bueno, pero Estados Unidos tiene pena de muerte. Algunos estados de Estados Unidos tienen pena de muerte, y es cierto, digo, es un hecho incuestionable, pero la verdad es que la aplicación es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que tú decías, el debido proceso, en el caso de Estados Unidos, está muy garantizado, tan garantizado que un proceso de ejecución de pena de muerte lleva decenas de años, mientras que en el caso de Cuba ha habido casos de procesos de ejecución de pena de muerte de una semana, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad de apelación hay en un proceso, salvo que sea un sistema jurídico demasiado eficiente, ¿no? Que obviamente no lo es. Y la verdad es que mientras tú hablabas, pensaba, y sé que esto nos saca un poquito de tema, pero me lleva a la pregunta de, el régimen suele hacer estas cosas, el régimen cubano suele hacer estas cosas de proponer reformas y tomar iniciativas, digamos, con el fin de mostrarse renovado, ¿no? Porque digo, la pregunta que me surgía cuando te escuchaba hablar es, ¿por qué lo hicieron? ¿No? Si la Constitución anterior finalmente no incluía ciertos derechos, es cierto, pero les permitía hacer lo que quisieran también, ¿no? Sí, el problema es que sí ha llegado a todos los organismos internacionales una cantidad de denuncias de juicios arbitrarios anteriores al 11 de julio, de penas injustas a personas inocentes, de arbitrariedades de las autoridades con relación a los presos, de arbitrariedades de las autoridades con relación a detenciones arbitrarias, etc. Y esto ha ido acumulando un estado de opinión en Naciones Unidas y de la mano de los relatores más importantes de libertad de expresión, de los que monitorean las detenciones arbitrarias, de los que monitorean el estado de las cárceles internas en los países, etc. Como esto se ha ido acumulando, pues entonces el Estado cubano prometió a Naciones Unidas que, bueno, que lo que pasa es que estaba transformando su legislación y que efectivamente iba a estar acorde a todos los convenios que ha firmado o que ha ratificado con Naciones Unidas. Uno de ellos es el de es decir, contra los malos tratos y la tortura como ejercicio de las autoridades contra los ciudadanos. A pesar de que esa es una convención firmada por el gobierno de Cuba y ratificada, además, eso quiere decir que si es ratificada, él es Estado parte y tiene que rendir informes cada 2 años o anualmente a Naciones Unidas para que se evalúe si tú has avanzado o no has avanzado. Bueno, independientemente de eso, el gobierno cubano es muy díscolo a la hora de ser disciplinado en sus informes. Por lo tanto, toda la armazón jurídica actual, la supuesta reforma jurídica del Estado cubano, no hace más que poner en blanco y negro las prácticas más represivas y violadoras de los derechos humanos en Cuba. Las pone ahora en blanco y negro, pero son mecanismos de represión que ha ido acumulando. Por ejemplo,
no sé si ya podemos hablar del nuevo Código Penal, pero el considerar que, por ejemplo, la propaganda, hacer propaganda oral o escrita que discrepe con el Estado significa que estás atentando contra el Estado y contra la paz y contra la estabilidad del Estado cubano. Eso es una práctica que ya se ha llevado a cabo durante 63 años. Entonces, lo único que pasa es que ahora está en blanco y negro. El que no se pueda, eso es un delito que además es un delito contra la seguridad del Estado. Pero aquí hay nuevas formulaciones que son realmente de mucha gravedad. Yo considero, como lo que tú habías mencionado, con relación a la sanción de la pena de muerte. Eso ahora en el nuevo Código Penal, en el proyecto de nuevo Código Penal, aparece completamente legitimado para el gobierno cubano. Es decir, que si la postura del gobierno ha sido congelar la pena de muerte a partir del 2003, ya ahora no va a estar congelada, ya ahora es una sanción más. Por lo tanto, la pena de muerte se valida y se legitima. Esa es una cosa. La otra, la figura del destierro, eso no aparecía en el Código Penal anterior. Ahora es una sanción absolutamente viable porque supuestamente tú atentas contra la seguridad del Estado. Y si la propaganda, es decir, hacer escrito o verbal alguna declaración que es discrepante del Estado cubano, ya con solo eso tú puedes ser conducido al destierro. Pero hay otro artículo que a mí me llama mucho la atención y es que hay una sanción para el ejercicio arbitrario de los derechos. Es decir, que han inventado un delito que se llama ejercicio arbitrario de los derechos. ¿Y qué significa esto? Es decir, ¿cómo alguien puede arbitrariamente ejercer derechos? Bueno, pues la ley te explica que el ejercicio arbitrario de derechos es que para tú ejercer tus derechos tienes que pedirle permiso a la autoridad. Es decir, que para tú ejercer el derecho de la libertad de opinión, tienes que pedirle permiso a la autoridad. Para tú ejercer el derecho de la asociación, tienes que pedirle permiso al Estado y a las instituciones del Estado. Para tú ejercer el ejercicio de manifestación, igual. Y para ejercer el ejercicio de reunión, igual. De manera tal que eso que hizo la marcha del 15 de noviembre se puede repetir hasta el infinito, que el Estado diga, no, es ilegítima, no te permito que lo hagas. De manera tal que esa es el artículo 120, número 1. Ese artículo criminaliza todos los derechos que da la Constitución. Está clarísimo, Marlene. La verdad que iba a decir llama la atención. No, lamentablemente no llama la atención. Entristece, pero no llama la atención, ¿no? Que esta gente tenga esa desfachatez. Si les parece, le voy a dar el pase a Julio para que nos presente el tema musical que tenemos para hoy. Julio, adelante. Elena Urque es una cantante cubana, nacida en 1928 y muerta en el año 2002. Una cantante paradigmática del feeling o sentimiento, como se diría en inglés, que hizo época entre la década del 50, 60 y hasta su muerte. Realmente es una de las grandes divas de la canción cubana. Ella inició su carrera trabajando en la radio a finales de los años 40, ganó un premio de la Corte Suprema del Arte, donde firmó su primer contrato con el maestro Orlando de la Rosa.
con una voz de contralto de amplio registro y de pura musicalidad. La señora Sentimiento, que era como se conocía entre el público, es el mejor exponente del feeling que se desarrolla en Cuba, como ya hemos dicho, a partir de los años 50. Antes de iniciar una sólida carrera como solista, Elena perteneció al conjunto Las Mulatas de Fuego, al trío Las Cancioneras y a los cuartetos de Facundo Rivero, Orlando de la Rosa, pero donde logró empastar mejor fue con la pianista Aida Diestro en el año 56, el cuarteto Las de Aida, donde cantaban entre otras grandes divas Omara Portuondo, Maraima Secada y Aide Portuondo. No quiero hablar más, quiero dejarlo en voz de Elena Burke y en esta canción muy deliciosa que se llama Aburrida. Me desperté esta mañana tendiendo la misma cama donde anoche me aburría. Aburrida, así, sin penas ni glorias. Recorrí la trayectoria de mi casa a la oficina. Aburrida de lo mucho que he pasado, de la gente que he encontrado, de la envidia y las mentiras. Aburrida del piano bar y la gente, de no encontrar aliciente para alegrar este día. Aburrida de la casa y la cocina, del trabajo y la vecina, y hasta del mismo marido. Aburrida, me miro mientras me baño, que me han pasado los años, y tanto, tanto que me he perdido. Aburrida, me fui de nuevo a la cama para despertar mañana. Seguramente aburrida, seguramente aburrida, seguramente aburrida. Como siempre, Julio, presentándonos estos temas que vamos descubriendo de la historia musical cubana. Así que, bueno, se agradece, uno va aprendiendo. Espero que Elena Burke no se refiriera a nuestro programa en su aburrida. No, para nada, Hernán, no era eso. No era eso, no. Tiene una voz maravillosa esa mujer, una voz maravillosa, de las mejores voces cubanas. Sí, y que transmite con mucha elocuencia, con mucho sentimiento lo que está diciendo. La verdad es que me gustó mucho. Como digo, voy descubriendo siempre nuevas joyas musicales cubanas. Y para seguir conversando sobre Constitución, Código Penal, leyes y demás, me gustaría volver a darle la palabra a Amado Calixto. Bueno, nada, a ver, él continúa, digamos, profundizando en la línea de lo que venía planteando
Marlene, sobre esta relación incestuosa, no sé si llamarla, Funesta, una relación funesta. Funesta entre el Código Penal cubano y la Constitución Nacional. A ver qué nos decía, o qué le decía a Pedro, entonces, Amado Calixto sobre este tema. Mira, me preguntas si es legal que el Código Penal que se piensa promulgar recoja cuestiones contrarias a lo que establece la Constitución. Tendría que decirte que no es legal, pero en Cuba no existe hasta el momento tribunales de garantías constitucionales. No existe ningún organismo independiente en el cual se puedan presentar este tipo de recursos. Por tanto, lo que se aprueba se aplica y el único recurso que le queda al ciudadano es establecer las reclamaciones primero dentro del orden jurídico, que realmente nunca en su gran mayoría prosperan los recursos ni los procedimientos especiales, y finalmente las reclamaciones que se hacen ante los organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales Cuba es signataria, ha firmado, aun cuando no haya ratificado, pero los ha firmado, y ante otros organismos que en la práctica se pone en tela de juicio, bueno, la forma de aplicar la justicia en Cuba. Y se nos ha sumado Ernesto. Ernesto, no sé si estás ahí para poder dar tu comentario. Estoy. Bien, bueno, bienvenido Ernesto, gracias por estar. Ya te hemos presentado, pero bueno, Ernesto, un destacado abogado de origen cubano aquí en España y bueno, asesor en relaciones internacionales del Consejo para la Transición de Cuba. ¿Qué reflexión te despierta, digamos, estas iniciativas legislativas constitucionales de Cuba? Bueno, yo en este caso me allano, como se dice en derecho, me allano y suscribo plenamente lo que mis compañeros y colegas Marlene y Amado Calixto han expuesto de manera impecable su exposición por ambas partes. Y lo que me despierta es un profundo pesar. Ya que lo dices tú poéticamente, también lo digo yo, me despierta un profundo pesar del dolor, de la pesadumbre, ¿no?, que ocasiona el hecho de que el Estado cubano, ejerciendo poderes coactivos y coercitivos por medio de la norma escrita, vamos a llamarle ley, impone de una manera tremendamente torticera y cruel una dictadura prácticamente institucional. O sea, no deja margen ni siquiera al derecho de protesta. No digo ya al derecho de opinar, de reunirse, de manifestarse, de asociarse, el derecho a discrepar, el derecho a protestar, tan básicos en cualquier país normal, que cualquier ciudadano tiene un derecho a manifestar la disconformidad con el statu quo establecido. O sea, no hay seres humanos uniformes, no hay seres humanos perfectamente idénticos en ideología o en pensamientos, sentimientos y voluntades, lo que es el alma. O sea, almáticamente somos diferentes. O sea, no se le puede pretender. Yo tenía un viejo profesor de Derecho en Cuba, de grato recuerdo, llamado Delio Carreras Cuevas, ya falleció,
que tenía una frase muy bonita cuando daba filosofía del Estado y el Derecho en Cuba. Este señor, en primero de carrera, tenía una frase bonita que decía: la ley es injusta porque hace manifiestamente iguales a hombres diferentes. Pero aún es más injusta, y ahora lo digo yo, parafraseando a Delio, al profesor Carreras, cuando haciendo manifiestamente iguales a hombres diferentes, le impone a todos un mismo criterio de pensamiento a seres humanos diferentes. Y esto sí es abrumadoramente un pesar y un dolor que cae sobre el pueblo cubano de una manera abrumadora. Uno de los principios básicos de demostrar cuando un Estado es democrático, cuando el Estado pierde ante una reclamación económico-administrativa o a un contencioso económico-administrativo. Yo no conozco al Estado cubano perdiendo nunca en un procedimiento contencioso administrativo. El Estado cubano no pierde, gana siempre. Uno se da cuenta cuando vive en una democracia, cuando el Estado es condenado por responsabilidad patrimonial, por actos manifiestamente injustos, por medidas manifiestamente ilegales. Esto es importante. El Estado español ha sido condenado, el gobierno, evidentemente, ha sido condenado por aplicar, por disponer y por imponer 2 leyes de confinamiento por el COVID que rompieron, primero, la hegemonía del poder legislativo, el principio de libre circulación de las personas y el principio de, vamos a llamarlo de una manera comprensible, de la capacidad de generar el derecho de reunión de los seres humanos. El cierre y bloqueo que produjeron estas 2 leyes, el Tribunal Constitucional las declaró ilegales. Es más, obligó a compensar económicamente a hablo de miles y miles de españoles, a compensarlos económicamente por multas, sanciones. O sea, tú no podías salir de tu casa en pleno confinamiento, salir de tu casa a ver a tu madre, a tu hijo, lo que sea, era un motivo de sanción. El Poder Ejecutivo se atribuyó el derecho en España, como nunca en la historia, de cerrar las puertas del Poder Legislativo. O sea, en España se cerró el Poder Legislativo. Y lógicamente un partido de oposición, y por eso digo que cuando tú vives en democracia le ganas al Estado, un partido de oposición, en este caso Vox, partido de derechas, invocó esos derechos que acabo de invocar, que acabo de reseñar, los invoca en el Tribunal Constitucional y consigue la condena del Estado. O sea, es vital en democracia que el Estado pierda. El Estado no puede ganarle al ciudadano. El ciudadano es la fuente de la soberanía nacional. Es clarísimo. Y el Estado tiene que someterse a esa soberanía. Eso por un lado. Y por otro lado, y termino, por otro lado, existe una clara y manifiesta, digamos, desproporción en la vulneración y en la contradicción de la norma escrita de carácter jerárquico superior, que es la Constitución, y leyes de carácter orgánico sustantivas inferiores, como es el Código Penal, que no se contravienen, que no se allanan, que no se complementan entre sí, sino que técnicamente el Código Penal desautoriza a la Constitución. O sea, una ley de rango inferior vulnera los principios estrictamente dogmáticos de la ley de leyes, de la Carta Magna, y las convierte en letra muerta. Y eso lógicamente deja herida de muerte o de muerte perpetua a la Constitución cubana, que simplemente es un mero panfleto de un quiero y no puedo, y donde no se manifiesta claramente nada, porque el Código Penal deja tirada por el suelo a la Constitución e impone arbitrariamente lo que decía Marlene anteriormente, ¿no? Algo brutal. Para pedir derechos hay que pedir permiso. O para ejercer, perdón, derechos hay que pedir permiso. Los derechos no se piden como permiso. Los derechos se ejercen como un acto inalienable de la condición humana.
como un acto que no puede ser contravenido por la mera. Es un derecho natural, depende del hombre, no depende de la ley, con lo cual en ese sentido se violan los principios fundamentales del derecho en Cuba, pero de todos los derechos en Cuba. Con lo cual en esto estamos en una situación de indefensión, de absoluta indefensión y de la incapacidad, lo apuntaba también Calixto, de poder recurrir a la vía judicial para resarcir, reivindicar y resteñar derechos que han sido conculcados por el gobierno cubano de manera continua, permanente y en forma de ley. Esa es la cuestión. Marlene, adelante. Sí, yo quería, en esa misma línea que está señalando Ernesto, con toda razón, yo quería señalar que el Estado, para reclamar derechos en Cuba ante los tribunales, es una ley que debió aprobarse en octubre del 2021 y que se corrió para hacerlo en diciembre del 2022. Pero bueno, esta ley de reclamación de derechos ante los tribunales viene precedida por una resolución del Ministerio de Justicia en el cual, por un decreto, una resolución, es decir, resolución está por debajo del decreto, es una resolución ministerial en la cual usted, para reclamar algún derecho que se le ha violado por parte de las autoridades, primero tiene que agotar todos los niveles, de manera tal que si un policía a usted lo detuvo y le dio una golpiza, por ejemplo, usted tiene que ir primero al municipio a denunciar al policía. Entonces, el municipio se lo va a trasladar a la provincia y la provincia se lo va a trasladar a la nación y entonces el Tribunal Nacional va a definir si finalmente usted tiene razón, de manera tal que hay un principio de corporativismo y de defensa corporativa que va a impedir permanentemente, en primer lugar, porque tiene que pasarse mucho tiempo, muchos meses o años en esa reclamación, porque tiene que agotar todos los niveles dentro del mismo, dentro de la misma institución estatal. Usted tiene que agotar todos los niveles y luego de que haya agotado todos esos niveles, entonces, si la institución jerárquica superior le dice, sí, efectivamente, usted fue violentado en sus derechos, entonces es que usted puede pasar a los tribunales. Eso es lo que existe hoy ya. De manera tal que, aún sin tener esta ley de reclamación de derechos ante los tribunales, ya vemos que hay antecedentes que lo restringen de manera tal para hacerlo prácticamente nulo. Es decir, si usted tiene que subir todos los niveles de las instituciones estatales para denunciar el abuso de poder de una autoridad, pues entonces depende de que esa misma institución que ha violado o que ha abusado de su poder no puede ser enjuiciada en los tribunales. Usted no tiene a dónde acudir. Y a eso se suma un punto del cual estuvimos hablando, pero me parecería que es interesante en los últimos minutos que nos quedan de programa poder hacer mención, que es la gran discrecionalidad o el espacio que tienen los jueces para, no sé, interpretar. Que antes de comenzar el programa, Ernesto, hacíamos no sé si el chiste o la salvedad con Marlene respecto de, bueno, no sé si es la discrecionalidad de los jueces o es la discrecionalidad de alguien por encima de los jueces que dicta a los jueces lo que tienen que hacer. ¿Cómo es o cómo ves la aplicación de la ley en Cuba en ese sentido, Ernesto? Es que lo que hay que tener claro es que los jueces en Cuba, primero, están integrados en un partido político. Y los jueces en una democracia no pueden
no pueden integrarse en ningún partido político. Punto número 1. Segundo, los jueces en Cuba, desde el Tribunal Municipal al Provincial y al Supremo, además de militar en partidos políticos, en un partido político, perdón, que es el Partido Comunista de Cuba, están obligados a debatir cada mes la cantidad de absoluciones que han dictado. Yo me quedé sorprendido cuando, hablando con un juez cubano exiliado en España, bueno, de España se fue luego creo que a Chile finalmente, me decía que el comité de base del partido del tribunal correspondiente al que ella trabajaba, porque era una señora, es una señora en este caso, le exigía determinado volumen de condenas y le revisaba las absoluciones. Fijaros qué situación tan delicada, que ni siquiera el juez es titular de la acción interpretativa de la norma para aplicarla bajo principio de equidad. Principio de equidad, principio de justicia rogada, principio de contradicción, principio de prueba tasada y principio de igualdad de partes. Son los llamados principios fundamentales en cualquier procedimiento democrático judicial. Pues ni siquiera eso. O sea, el juez está alineado en un organigrama vertical de control, seguimiento o sea, en vez de ser un ius vigilando de la norma, es un ius vigilando de la ideología que se aplica sobre esa norma. A tal punto, y repito y termino, que la función de dictar justicia prácticamente viene dictada y teledirigida por un órgano de poder político partidista, mucho más que la mera y simple capacidad interpretativa de un jurista, en este caso de un juez togado, que tiene que someterse y limitarse a lo que la ley como tal prescribe, ¿no? En este caso hay una absoluta arbitrariedad y, peor aún, hay una absoluta, yo no diría discrecionalidad, porque la palabra discrecionalidad en derecho significa la capacidad de actuar con carácter autónomo. Y aquí no existe una discrecionalidad, existe más bien una disponibilidad de carácter directivo para que el juez, en vez de aplicar de manera autónoma la ley, esté regulado a tener que disponer por el órgano de gobierno o político partidista correspondiente a quién sanciona y a quién no sanciona. Es más, y termino, la absolución es revisable y cuestionable en delitos que tengan intencionalidad o trascendencia, léase contrarrevolucionaria, que en definitiva es político, o léase que tenga alguna derivada sustantiva de derecho que pueda implicar de alguna manera una afección a intereses políticos del supraseñor feudal que es el Estado, ¿no? Y en este sentido hay una absoluta indefensión, sobre todo para el justiciable. Para el justiciable, que es el que sufre, se duele y padece de una situación tan tremendamente kafkiana y cruel, donde no tiene la capacidad de poder reivindicar derechos, ni que la palabra justicia ni siquiera se considere como tal. Y esa es la situación que se vive en Cuba. Gracias, Ernesto. Marlene, nos quedan 2 minutos. Adelante. Sí, no, yo lo que quería añadir a lo que está diciendo Ernesto, que es fundamental, y es, digamos, que la esencia de la no justicia en Cuba, y es que los jueces y fiscales están obedeciendo a un partido político, pero es más, además de que no hay democracia en Cuba porque solo dirige un único partido, ese partido tiene un brazo armado que se llama la policía política. Entonces, además de ejercer un dominio ideológico único, también tiene un brazo ejecutor de su política y de su ideología en una policía política que no es la Policía Nacional. Ese es un órgano paralelo de, digamos que auxiliar del partido para imponer las restricciones que el partido único decida. Es decir, el hecho de la policía política, eso nada más que ha existido, que yo tenga entendido, en los estados totalitarios,
y en los estados estalinistas, tanto nazi como estalinista. Y es un cuerpo militar paralelo a las policías nacionales que sencillamente son brazos ejecutores del partido único que esté en el poder. Clarísimo, Marlene, Ernesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a comprender junto a Amado Calixto el cuerpo legal, constitucional y de derecho que hay en Cuba. Recordaba mientras los escuchaba una frase de un queridísimo amigo, el historiador y periodista Fernando Ruiz, que cuando se dieron los juicios sumarísimos de la ola represiva del 18 de marzo de 2003 en Cuba, decía una cosa que siempre me resonó, que es las sentencias son las huellas de la dictadura, las huellas que deja la dictadura. No hay más que leer una sentencia para darse cuenta de que se trata de una dictadura. No se necesita mucho más, porque como fuimos, digamos, desarrollando en este programa, queda claro que con simplemente leer la letra de la Constitución, los fallos de la justicia, los decretos ley, las resoluciones, queda claro que no hay ningún derecho humano vigente en Cuba. Les agradezco muchísimo nuevamente por haber participado en el programa, Marlene, Ernesto, Amado. Bueno, lo hemos tenido virtualmente a Julio también, esperemos la próxima tenerlo a Pedro Acosta, porque vamos a hacer un programa específicamente, vamos a continuar esta línea de programas que hemos venido desarrollando sobre la libertad de expresión artística, ¿no? Entendiendo que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y que el arte, la cultura, es lo que finalmente nos mueve a cambiar, nos mueve a seguir evolucionando. Así que los esperamos el próximo martes, como siempre, en Zoom Cubano. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, muy amable. Gracias, Hernán. A Gracias. todos. Sí, también Ernesto. Gracias. Vengan, vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.